Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a iniciar. Empezar pasando lista. José Manuel Garza, Presente. José Ángel Gómez, César Gómez, Presente. Óscar González, Presente. Abigail González, Presente. Roberto González, Presente. Ángel González, Kimberly González, Creo que Kimberly va saliendo del trabajo, Ángel. ok. Samira González, Félix Guerra, Presente. Edgar Guzmán, Juan Luis Hernández, José Antonio Hernández, Presente. Brandon Hernández, Presente, Inge. Víctor Hernández, Presente. Cintia Hernández, Presente. Jaime Hernández, Presente. Ociel Carrillo, Ociel, Presente. José Manuel Jasso, Presente. Diana Juárez, Presente. Celia Juárez, Wendy Juárez, Presente. Raciel Leal, Presente. Miguel Ángel Leiva, Presente, Miguel Leiva. Roberto López, Presente. Jonathan Málaga, Presente. Profe, Carlos disculpe. López, Ah, sí. Sí, presente. sí. Brian Maldonado, Presente. Alejandro Martínez, Presente. Luis Javier Sánchez. Bueno, ayúdenme nada más a recordar dónde nos quedamos. En aplicaciones, creo, si no me equivoco, en aplicaciones. Y vimos la última aplicación. Nada más. No vimos la del Profe, perdón, buenas tardes. Mande. Guzmán Márquez. Sí, ya. Ahorita Gracias. lo registro. ¿Vimos el último ejercicio o no? Solo era O sea, como de la vimos introducción. Ajá. O sea, vimos el que es un poco largo, el de la aproximación lineal de ST, ¿no? Sí. Y no vimos no sé si, creo que sí, el del modelo matemático que es .785T. Creo que no, no sé los demás. Yo ¿Ese no? recuerdo. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a tratar de ver ese. Ahí voy. Ok.
Inge, buenas tardes. Buenas tardes. González Ramírez, Kimberly. Ya llegué, Ya disculpe. llegaste. Inge Sánchez también, por favor. Ya. Ya. Bueno, antes de iniciar, ¿les gusta el béisbol? ¿O solamente Inge. ven y juegan fútbol? Me gusta jugar béisbol, pero no lo veo. Ah, no lo A mí me ves. gusta, lo juego y lo veo. Vámonos. Entonces sí. ¿Alguien más? ¿O a la mayoría es puro fútbol? Ninguno. Ninguno. Vámonos. Ningún deporte. ¿A las mujeres qué les gusta? ¿Les gusta el deporte o no? ¿Perdón? Hasta ahorita que está la Serie Mundial lo estoy empezando a ver. Ah, ¿antes no veías béisbol? No, pero ahorita ya me estoy Ok. familiarizando un poco más. Ok. ¿Alguien ¿Usted más? está viendo la serie, Inge? Sí. De hecho, no sé si al principio les dije que a mí me gusta el fútbol, pero me encanta el béisbol. Desde que yo tengo uso de razón, bueno, sí, pues, así se puede decir. Mi papá me llevaba al estadio, me acuerdo que todavía o sea, me llevaba en sus hombros, así cargado, ¿va? Yo me acuerdo, estaba chiquillo, y me gusta mucho el deporte y me gusta el béisbol. De hecho, jugaba béisbol, pero ahorita ya no juego porque se me complica con los horarios. Es en la mañana y pues en la mañana voy a la iglesia los domingos. Y los sábados se me empalmaba y bueno, pero juego softball, que es algo muy parecido, no lo dejo. Y ahí sí, porque pues ya me da tiempo. Juego en las tardes y en la mañana pues voy a la iglesia o lo que tenga que hacer. Principalmente eso. Entonces, por ejemplo, para terminar, antes de iniciar, cosas muy curiosas que me han pasado en el béisbol o en el softball. Me acuerdo que una vez íbamos 22-4. ¿Saben cómo quedó el juego? Al final, en una entrada, o en 2 entradas, creo, algo así. Ganamos, sí. Se empezó no sé. Sí, se le está cortando, Inge. ¿Y ahorita se escucha bien? Sí, ahorita, solo es por momentos. Ah, ¿sabe qué pasó? Ahorita ya. Sí, ok. Les decía, en una ocasión estaba jugando, íbamos perdiendo 22-4 y al final del juego ya el otro equipo ya estaba por ganar, ganamos 23-22. Imagínense, les metimos, ¿qué? 19 y el otro equipo se quedó, no les miento, se quedó como, ¿qué les gusta? 1 minuto, 2 minutos, no sé cuánto tiempo, ya ven que se acaba el juego y luego nos vamos a formar para saludarnos. En esta ocasión, no, el otro equipo los dejamos y se quedaron así. Nosotros ya formados y ellos no venían a saludar, pero no porque estuvieran enojados, porque no la creían. Y eso es así, cosas curiosas. ¿Me escuchan? Sí, es lo que estoy viendo, me está marcando, permítanme.
Ahora sí, ¿ya me escuchan? Sigue. Sí. Ok, a ver si no se corta. Y ¿qué más? Oigan, que ya sé quién le va en la Serie Mundial. ¿Mande? En la Serie Mundial, ¿a quién le va? Mi equipo es Dodgers siempre. Qué chafa. Siempre ha sido los Dodgers. Siempre. De hecho, no por hacerlo sentir mal, pero yo estoy como los del Cruz Azul, pero en béisbol. Este año es el bueno, Inge. Pues Van a espero en ganar. Dios que sí. Yo digo que sí van a ganar. Todo pinta, pero quién sabe. Siempre he leído a los Dodgers. Se supone que no tenía que decir que este año era el bueno y ya lo dijo. Ya lo dije. Bueno. Sí, es cierto. Así dicen los del Cruz Azul. Siempre dicen y nunca es. Sí. Pues quién sabe. A ver Como qué. la Chivas. Entonces es contra Inge porque yo le voy a los Bravos. No, pues ya. Fíjate que los Bravos se me hacían más duros los Bravos que estos. Pero pues ya ven lo traía que. más bateo los Bravos que los Sí. Monterrey. Sí, pero pues ahí el manager a veces se le van las cabras. Así pasaron de 3-1 a perder. Sí, ahorita ayer se hubieran coronado. Y por ejemplo, yo he andado gracias a Dios, en mucho tiempo de mi vida hemos andado en ese rol. De hecho, mi hijo ha jugado desde los, ¿qué les gusta? Como de los 6 años, béisbol. También juega béisbol. Y gracias a Dios ha ido a jugar así a torneos nacionales o así. Y cuando lo acompañaba, una de las cosas más curiosas, no sé si les comenté, pero en una ocasión fue un nacional de 15-16 en Agua Prieta, Sonora. Hasta allá fuimos, yo no sé ni por qué lo pusieron allá. Pero lo curioso ahí es que está la barda del estadio y como a 1 metro de la barda están los muros, los tubos de la frontera. Entonces, si pegas con rom, como a 200 metros está la garita, tienes que llevar tu visa, pasar y decir pues, que vas a ir a recoger la pelota. Y luego ya de allá avientas la pelota para el campo. Imagínense. Entonces, algo así que yo me decía, pues, ¿cómo? O sea, y sí, o sea, está como a 1 metro. Sí, bueno, cuando yo estuve no vi ningún jonrón, pero no sé si en otros equipos sí, pero era lo que me estaban diciendo. Y sí, yo fui a ver, ahí estaba la barda. Me dice, si pegan con rom, ahorita traes tu visa. Le digo, ¿por qué? Pues ya ves que los papás somos los que vamos por las pelotas. Por si pegan un jonrón o algo, tienes que cruzarte. Tráete tu visa y para que cruces y vayas a traer la pelota. Le digo, no, pues qué raro. Y otra de las cosas así curiosas que me ha pasado en un juego de softball, fíjense, softball. Íbamos ganando por 1 carrera y el otro equipo tenía casa llena sin out. El bateador, el de ellos, roza la pelota, se queda bailando así un ladito de home dentro del campo. Mi catcher la agarra, pisa home, tira a tercera, tiran a segunda, triple play y se acaba el juego. Y les ganamos a los muchachos. Jamás he vuelto a ver eso y no sé cuándo lo voy a volver a ver. Oigan, que usted juega apuesta o templada o... Juego puesta y juego templada. Ahorita andamos en bola, como es en mi familia, andamos en bola puesta, pero también puedo jugar templada. ¿Juega en la Liga de Veteranos? Sí. ¿Los domingos? Sí. Los domingos, sí. A ver si lo veo ahí, Inge. ¿Tú con quién andas? Con Taller Vega. Sí he escuchado el equipo, pero se me hace que ustedes andan más arriba. A mí se me hace. Sí, como en la C, por ahí, o en la B. Sí, creo que andan en la B. Yo ando en la C o en la D, no me acuerdo. D1 o algo así. Ya ni me acuerdo, ya con la pandemia, ya ni me acuerdo en qué estábamos. Pero ahí andamos.
Pues bueno, vamos a ver qué pasa mañana, si Dios quiere. Sí, a ver qué deciden, a ver si van a iniciar el torneo. Sí, creo que iba a haber junta, algo así. Sí. Sí. Bueno, ok, entonces pues hay que seguir viendo el béisbol. Y ya después les digo ya varias, así también curiosidades de que me ha tocado ver y vivir. Ok, ¿dónde me dicen que no les mostré el último ejemplo, verdad? Voy a mostrarlo. Inge, ¿Mande? creo que ya pasó lista, solo le quería decir presente. Ya tengo rato, pero estaba esperando a que terminara de hablar de Ok. béisbol. Ok, ya. Gracias. Sí. Bueno, ¿ya lo ven? Sí, ya se ve. Ese no lo, Sí, ya se ese ve. no lo expliqué, ¿verdad? No, apenas No. iba a explicar el problema. Bueno, ok. Expliqué esto. Inge, disculpe, Ajá. mi compañera Juliana Bautista dice que no le funciona su micrófono, pero que aquí está en la clase. Que Ah, ok. dijo presente, No pero sé no si ella la puso en el- escuchó. o no sé si puso en el chat. Déjeme decirle que le escriba. Inge, ya le mandé un mensaje, le dije que escribiera Ok. presente en En el chat. Sí. Bueno, ese ya lo vimos, ¿verdad? Sí, ese ya. Ok. Vamos, y ese ya es el resultado. Entonces, miren, vamos a ver un último ejemplo en cuestión de aproximaciones o estimaciones. El otro ejemplo está relacionado con este ejemplo, perdón, está relacionado con el ejemplo anterior. Nada más que aquí habla sobre una temperatura aparente. La temperatura aparente está en base de la temperatura del aire, la humedad y la velocidad del viento. Aquí lo que se da ya es un modelo matemático. Ese modelo matemático ya está dado. Hagan de cuenta, es como si este problema, nosotros supiéramos cuál es el modelo matemático para que cuando t valga 30 y s vale 0, entonces el valor es 30 de W. Pero al mismo tiempo que se cumplan todos estos valores que están aquí. Hay una manera de hacer en Excel un modelo matemático, perdón, pero para una variable, por ejemplo, debe ser algo similar para dos variables. O sea, nosotros estamos acostumbrados que nos dan una función o un modelo. A esa función le damos un valor a X o al valor que sea, según sea la variable independiente. Lo sustituimos en la función y obtenemos un valor de Y o un valor de la variable dependiente. Después encontramos una tabulación, seleccionamos esos datos en la tabulación y nos da la gráfica. Pero para hacer la tabulación, previamente tenemos que saber la fórmula o el modelo o la función, mejor dicho. Hay maneras de hacerlo al revés, o sea, que nos den la tabla, nos den la tabulación y poder sacar la función o el modelo matemático. Aquí se da un modelo matemático de una temperatura aparente. Y en la temperatura aparente está la humedad relativa y también está involucrada la velocidad del viento o la temperatura del aire, o que es temperatura ambiente. Yo les decía a los otros muchachos, a los otros grupos, que este concepto de temperatura aparente, involucrando la temperatura ambiente y la humedad relativa, es muy dado, por ejemplo, en los estadios de fútbol. No sé si han visto que en ciertos estadios antes del juego se riega el césped y durante el medio tiempo también se riega el césped. He escuchado también que los comentaristas de fútbol a veces comentan que se está regando el césped, perdón, para que el juego sea más rápido.
y así una manera táctica de poder llevar una ventaja del visitante, porque nosotros, por ejemplo, el equipo local está acostumbrado a jugar con el césped mojado y que el balón corre más. Pero desde el punto de vista físico, lo que está pasando aquí es que también hay otra razón. La temperatura aparente, si está involucrado la temperatura ambiente y la humedad relativa, también lo riegan, y si más es un día soleado, ¿por qué? Porque el equipo local ya está acostumbrado a entrenar así, con el pasto mojado o con esas temperaturas, y posiblemente el equipo visitante no. Entonces eso genera un mayor desgaste en los integrantes del otro equipo. Es como cuando ustedes han jugado que llueve y luego sale el sol, que se siente todo el bochorno. Bueno, eso es la temperatura aparente. En base a esa función o en base a ese fenómeno, se tiene este modelo matemático que es 0.785T menos 20.5H más 1.5TH menos 0.345. Si yo le doy valores a T y le doy valores a H, entonces encuentro la temperatura aparente. Si se dan cuenta, este modelo ya depende de dos variables, depende de T y de H. Entonces, lo que queremos saber es cuál es el valor que influye más para que la temperatura aparente cambie. Entonces, lo que tengo que hacer es obtener las derivadas parciales de la temperatura aparente primero con respecto a la temperatura ambiente y luego con respecto a la humedad relativa. No sé si hay alguna duda hasta ahí. ¿No? Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es derivar esta ecuación, que sería con respecto a T, 0.785T. Eso sería 0. Y luego 1.5H porque la derivada de T es 1 y esto sería 0. Me queda 0.785 más 1.5H, pero H es 0.8, ya la condición inicial. Entonces aquí me da un factor o un ritmo de cambio o una derivada parcial de la temperatura ambiente con respecto de la temperatura aparente con respecto a la temperatura ambiente de 1.985. Hago lo mismo, pero ahora con respecto a H. Entonces esta derivada es 0. Aquí la derivada es menos 20.5 y aquí la derivada ahora es más 1.5T. Sustituimos el valor de T que vale 30, entonces menos 20.5 más 1.5 por 30 es igual a 24.5. Entonces, en base a los resultados, me doy cuenta que influye más un cambio en la humedad relativa que un cambio en la temperatura ambiente. O sea, que la temperatura aparente, hay una sensación de mayor temperatura si se mueve la humedad relativa, aunque no se mueva la temperatura ambiente. Este es de 1.985 y este es de 24.5 el factor. Y esa es la interpretación. Y esa también es una aplicación de estimaciones para una función de dos variables. ¿Alguna duda? Parece que no hay. ¿No? Bueno, entonces anótenlo por favor y ya para entrar al siguiente tema.
Profe, disculpe. Sí. No dije presente porque no tiene mucho que llegar la llamada. Es que no quise interrumpirme. ¿Tu nombre? González Ramírez, Ángel Eduardo. Sí, ya está. Gracias, profe. Sí. ¿Ya quedó? ¿Alguien más? Yo también ya. ¿Mande? Yo también ya. ¿Ya? ¿Puedo cambiar entonces? ¿Alguien más que le haga falta? Yo ya dije. Ok. Un minuto más, profe. Ok. Por favor. ¿Listo? Sigue. ¿Sí? ¿Alguien que me pidió más? ¿Ya? Sí, profe, ya. Muy bien. Bueno, el siguiente tema sería regla de la cadena. Para que si quieren ahí escribir el título, sería regla de la cadena. Ese sería el siguiente tema. Este no lo hemos visto, ¿verdad? No, sí. Falta No, decir otro. Ok. Ok. Regla de la cadena. Creo que ya la ven ahí la pantalla. Ya.
Ok, regla de la cadena. Ok, ¿qué vamos a ver aquí? Miren, la regla de la cadena es una operación o mejor dicho, una regla, o sea, algo que se tiene que hacer para poder completar la derivada o la diferencial de una función o poder demostrarlo u otra manera de hacerlo cuando una variable está en función de otra. ¿A qué se refiere esto? Primero, cuando por una variable nosotros obteníamos una derivada, ustedes se han dado cuenta que la mayoría, bueno, si no es que todas las fórmulas de diferencial siempre multiplica por una derivada de b. O sea, por ejemplo, si tengo un b a la n, la fórmula es n por b a la n menos 1 por la derivada de b. Si tienen una constante por una variable, es igual a la constante por la derivada de la variable. Si tienen un e a la b, un Euler a la b, es Euler a la b por la derivada de b. Si tienen la derivada de seno de b, es igual a coseno de b por la derivada de b. De hecho, cuando vimos las aplicaciones de límites y entramos al concepto de límites de una función, recuerdan que una de las funciones que demostramos a través del límite fue la derivada del seno, que fue el coseno. Si ustedes regresan sus apuntes y consultan, se van a dar cuenta que nosotros llegamos hasta coseno de b. O sea, no obtuvimos la derivada de b. No sé si lo recuerdan. Que demostramos la derivada de seno, que fue coseno de b. Pero la fórmula completa me dice que la derivada de seno es coseno de b por derivada de b. ¿Sí la recuerdan esa? Sí. Sí, pero. ¿Sí o no? ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante al cuadrado de b. Creo que también la demostramos. Secante cuadrada de b. Por derivada de b. Por derivada de b. ¿Cuál es la derivada de la secante? Secante tangente, ¿no? Muy bien. Secante de b por tangente de b. ¿Por quién? Derivada de b. Por la derivada de b. O sea que si nosotros demostramos esas fórmulas, solamente obtendrías secante por tangente. Te faltaría la derivada de b. Bueno, esa derivada de b se obtiene o el fundamento es por regla de la cadena. O sea, si ven aquí la diapositiva, es como si tuviera, yo tengo una función y que está, valga la redundancia, está en función de una variable u y su derivada existe. Pero tengo una función u, que esta a su vez está en función de una variable x y su derivada existe. O sea, ¿qué significa? Que la regla de la cadena va a ser igual para la derivada de una y con respecto a x, pero si x está en función de u o u está en función de x, no es más que el producto de la derivada de esta, de y con respecto a u, multiplicado por la derivada de u con respecto a x. En el ejemplo va a estar más claro. Si y es igual a 4u cuadrada, pero u es igual a x, entonces yo tengo que derivar esto. O sea, la derivada de esta y con respecto a u es 8u. O sea, la derivada de 4u cuadrada es 8u. Pero la derivada de esta u con respecto a x es 1, porque la derivada de x es 1. La regla de la cadena me dice que la derivada de y con respecto a x, yo voy a multiplicar la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. O sea, es 8u por 1. Por eso tengo esto aquí. Y 8u, y si u vale x, entonces es 8x.
no es más que desde el principio esta X sustituirla aquí. Entonces al sustituirlo aquí, pues ya me queda 4x cuadrada. No sé si ven lo que escribí. Y ya la derivada de esta y ya está con respecto a x. Entonces es 8x. Así de simple. Por ejemplo, si tengo y igual a u, pero u es igual a seno de x. La derivada de y con respecto a u, pues es 3u cuadrada. Pero la derivada de u con respecto a x, la derivada de seno, pues es coseno. Entonces tengo que hacer el producto. O sea, dy entre du es 3u cuadrada, que multiplica a du entre dx, que es coseno de x. Entonces esto es igual a 3u cuadrada coseno de x, pero u es seno de x. Entonces si sustituyo sería 3 seno cuadrado de x coseno de x. No es más que es como si yo hiciera y igual a seno al cubo de x. Entonces esto ya es un b a la n. Me quedaría 3, que es n por b, o sea, por seno, a la n menos 1, o sea, a la 3 menos 1 de b, por la derivada de b. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno de x. Y ya tengo lo mismo que tengo acá. ¿Alguna duda en la regla de la cadena? En recordar regla de la cadena. No. Ok. ¿Los están anotando? ¿Listo? Sí, profe. Ok. Ahora, pero para una función de dos variables, cambia un poco. O sea, bueno, es la misma idea, pero ahí va. Lo que yo obtuve aquí para una variable, obtuve la derivada de y, ¿no? dy sobre dx es una notación de derivada. Para una función de dos variables, me dice que el teorema es el siguiente. Si g de t es igual a una función de x de t y y de t, donde x y y son diferenciables, y f de x, y es una función diferenciable, o sea, es una función que se puede derivar de dos variables, entonces la derivada, allá era la derivada de y con respecto a x, entonces aquí es o era y'.
aquí en vez de ser y', pues es lo mismo, es como si fuera g', sería la derivada. Entonces hagan de cuenta que aquí es como si yo voy a multiplicar la derivada parcial de la función con respecto a x por la derivada parcial de la función con respecto a t. Pero como tengo dos variables, entonces tengo que hacer lo mismo con la y. Ahora voy a multiplicar la derivada parcial de la función con respecto a y por la derivada parcial de la función de y con respecto a t. O sea, recuerden que aquí, ¿cuántas variables tenían? Tenían la y, la u y la x. O sea, la y en base a u y la u en base a x. Acá es prácticamente lo mismo. O sea, la función, en este caso la g en base a x y la x en base a t. Pero la misma g en base a y, pero la y en base a t. ¿Me expliqué? O sea, si se dan cuenta, es prácticamente el mismo concepto. El producto de las derivadas en y más el producto de las derivadas en x, porque tengo dos variables. Y acá tengo en una variable, aquí está el producto. No sé si me expliqué para que logren ver la similitud. ¿Sí? Sí. Mira, ahí va. Ahorita me regreso aquí para que anoten el teorema. Mínimo lo que quiero es que anoten el teorema y la fórmula. Ahí va, el ejemplo 1. Recuerden que la fórmula es la derivada parcial de la función con respecto a x por su derivada de x con respecto a t, más la derivada parcial de la función con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a t. Por ejemplo, aquí, este se va a ver más claro. Tengo la función de dos variables, f de x, y igual a x cuadrada Euler a la y. Pero la x depende de t. Y también la y depende de t. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, lo mismo. Vamos a derivar con respecto a x. Entonces sería 2x Euler a la y. Vamos a derivar con respecto a y. X cuadrada Euler a la y. Sale lo mismo porque x cuadrada es constante y la derivada de Euler a la y pues es Euler a la y. La derivada parcial de esta x que está en base a t, pues sería 2t. Y la derivada parcial de esta y con respecto a t, pues sería coseno de t. ¿Qué me dice ya la g'? Derivada parcial de la función con respecto a x por la derivada parcial de la función con respecto a t más la derivada parcial de la función con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a t. Entonces sería derivada parcial de la función con respecto a x, pues aquí está, 2x Euler a la y, por la derivada parcial de x con respecto a t, aquí está 2t. Después, la derivada parcial de la función de y de f con respecto a y, x cuadrada Euler a la y, por la derivada parcial de la función de y con respecto a t, coseno de t. ¿Sí? Pero acuérdense que esta g' de t es como si fuera la derivada de esta función. Es como si f de x, y fuera g. Entonces, esta función al principio, ¿en base a quién estás derivando? En base a x y en base a y. Entonces, quiere decir que todos estos valores que están aquí o estas variables tienen que estar en términos de x y y. Pero, sin embargo, ven una t, ¿no? Hay una t aquí y hay una t acá. ¿Sí? Y en base aquí también, aquí hay una x y acá hay una y. Entonces, esta x es igual a ¿qué? A
T cuadrada menos 1. ¿No? Entonces, t cuadrada menos 1. Entonces, ¿qué me dice la derivada? 2x, o sea, 2 por t cuadrada menos 1, que vale x. Esto multiplica a Euler a la y, pero Euler a la y, pues llévale seno de t. Por eso es Euler a la seno de t. Multiplicado por 2t más x al cuadrado, o sea, t cuadrada menos 1 al cuadrado, por Euler a la y, o sea, por Euler a la seno de t, por coseno de t. Ahora sí se dan cuenta, todas estas que están aquí están en base a t. Ya tengo una sola variable. Entonces, si multiplico este 2 por este 2t, pues ya me da 4t. Por t cuadrada menos 1, Euler a la seno de t, más esto, ¿no? Aquí ya no puedo hacer nada. Y esto sería la derivada de esta función de dos variables. ¿Cómo lo compruebo? Vamos a demostrarlo. G de t, ¿se acuerdan que les dije? Era f de x, y. Esto es x cuadrada Euler a la y. Pero x, perdón, recuerden que es t cuadrada menos 1. Entonces, si tengo x al cuadrado, es t cuadrada menos 1 al cuadrado, que multiplica a Euler a la y, o sea, Euler a la seno de t. Y esto, ¿cuántas variables tengo aquí? Una. Entonces, esto ya se convierte en una función de una variable. Si yo derivo esto como u por b, llego al mismo resultado que con dos variables. Esto se resuelve como u por b. U por derivada de b más b por derivada de u. Entonces, con variable se refiere a que ya no hay x y y, sino que nada más hay t. Sí, tú aquí tenías x, y y t. Pero x a qué es igual? T cuadrada menos 1. Y y, seno de t. Ahora sí, al sustituir, todo eso se convirtió en puras t's. Porque la x está en función de ¿qué? De t. Pero al mismo tiempo, esta y está en función también de t. Entonces, toda la función va a estar en función de t. No sé si me explico. Sí, es que cuando le dije que 2, él me refería porque se resolvía como u por v. Aquí sí. Sí. Aquí no. Aquí apliqué regla de la cadena para dos variables. Aquí no apliqué regla de la cadena. Aquí sustituí los valores de la expresión de x y t, x y y, perdón. Aquí. Todo esto se convirtió en t, una sola variable, y aquí resuelvo como u por b. T cuadrada menos 1 al cuadrado es u y Euler a la seno de t es b. Te tengo... ajá. O sea, la x y la y va a estar en base a otra función. Es como aquí, mira. Aquí. La y de una sola variable, la y aquí está en función de u, pero la u está en función de x. Aquí. Esta función, esta z, está en base a x y a y. Pero x está en base a t y y también está en base a t. Entonces te tengo que dar tres expresiones: z, x y y. ¿Ya notaron el teorema? ¿Ya todos anotaron el teorema? Para ir a la diapositiva del No. ejemplo.
Basta con que anoten el teorema. Esto prácticamente es lo mismo. ¿Y es necesario hacerlo por regla de la cadena o se puede hacer por el método que usted, para demostrar que está bien? Porque, o sea, se ve que... No, pues el otro método nomás lo sustituyes y ya, pero yo te voy a especificar que lo hagas por regla de la cadena. Ah, ok. Tú lo otro lo puedes usar para demostrar. Sí, sí. Porque si no lo haces por regla de la cadena, estás viendo cálculo diferencial por una sola variable. Y este curso no es de una sola variable, es de dos variables. Entonces yo lo que pongo de una sola variable, a veces inicio así porque es el mismo concepto, pero en vez de hacerlo una vez, lo haces dos veces, por así decirlo. Ok, gracias, Inge. ¿Ya lo anotaron? Ahora sí, el ejemplo.
¿Ya quedó? Un minuto, un minuto. Ahora sí. Sí, profe. Vamos a ver el ejemplo 2. Tienen y igual a 2wz más z cuadrada y w está en base a x y z también. W es Euler a la x y z es coseno de x. La derivada de esta y con respecto a w pues sería 2z, porque ese sería 0. La derivada de esta y con respecto a z, pues aquí sería 2w más 2z. La derivada parcial de esta w con respecto a x, pues es Euler a la x. Y la derivada parcial de esta z con respecto a x, pues es menos seno de x, perdón. ¿Qué me dice la fórmula de la regla de la cadena? Entonces aquí ya no es y, ahora ya sería y'. Sería la derivada parcial de y con respecto a w, que es 2z, multiplicado por la derivada parcial de w con respecto a x, que es Euler a la x, que es esto. Más la derivada parcial de y con respecto a z, que es 2w más 2z, por la derivada parcial de z con respecto a x, que es menos seno de x. ¿Hasta ahí alguna duda? Simplemente esto lo bajo. Aquí multiplicamos y me queda esta expresión. Entonces aquí ya tengo z y tengo x y tengo w y otra vez x. Entonces, donde vea z, voy a sustituir coseno de x y donde vea w, voy a sustituir Euler a la x. Ahora sí, para tener puras x de este lado. Entonces sería 2z, o sea, 2 coseno. Euler a la x pasa igual. Menos 2w, o sea, w es Euler a la x por seno de x, que pasa igual. Menos 2z, o sea, menos 2 coseno de x, que vale z, seno de x, que es esto. Y esto sería la derivada de esta función de dos variables. La demostración, pues, es muy similar. Sería 2wz, pero w es Euler a la x y z es coseno, pues ahora sería 2 Euler a la x coseno, más z cuadrada. Z es coseno, pues coseno cuadrado. Esto lo derivo como u por b y esto lo derivo como b a la n
y obtengo el mismo resultado. Y que pregunta, ¿hay casos en los que es más fácil utilizar la regla de la cadena para dos variables o siempre es más fácil nada más derivar con una sola variable? No, por ejemplo, hay casos donde es mejor por la derivada parcial, porque aquí se va a convertir en un raíz quinta entre 2x por raíz, o sea, se convierte, por ejemplo, si tuvieras un u entre b con radicales, esto se vuelve muy tedioso. Y aquí nada más vas sustituyendo por partes y al final sustituyes. Ok. Entonces, repito, el 2 Euler a la x coseno de x se derivó como u por b y el coseno cuadrado de x por b a la n. ¿Alguna duda? Hasta ahorita no. Ok. Inge, solo para confirmar, las primeras dos derivadas son con respecto a la función completa, ¿verdad? Inge. Inge. ¿Ya quedó? Ahí le estaba preguntando sobre si las primeras dos derivadas son sobre la función completa y las otras dos son sobre cada una de las variables, ¿verdad? Siempre va a ser así. Sí, o sea, esta es la función de dos variables. Sí, la original. Y luego abajo son sobre la misma, pero en parcial. O sea, las primeras dos. Sí, aquí está en parcial porque tienes estos,
O sea, porque tienes dos variables y las dos, estas variables son diferentes, pero están en base a la misma función, a la misma letra, a la misma variable. Sí. Que aunque aquí, si tienes W y tienes X, aquí también podría ser dW en vez de derivada parcial. Ah, ok, Porque ok. no tienes otra variable diferente a X aquí, ni acá. O sea que si igual en, por ejemplo, en W o en Z tuviera otra variable, también tendría que sacar las parciales de ambas. Sí. Ok. Pero aquí Gracias. sí son parciales, ¿eh? Sí, sí, es lo que... Ajá. Lo que estaba. Ok. Entonces, vamos a tomarnos unos 15 minutos a ver si le avanzan. Ese tema es muy corto. De hecho, ya aquí terminamos el tema. Vamos a hacer el ejemplo 3, 4 y 5. Anótenlos, por favor. Yo le avancé al 3. Yo le avancé al 3. Ya nada más ustedes tienen que obtener resolver 4 y 5. Por ejemplo, aquí en el 3, esta es la función de dos variables. Con respecto a X, pues es 2X. Con respecto a Y, pues 3Y cuadrada. Esta es X, pero aquí tengo T Euler a la T. Entonces la derivada de esto va a ser U por B, que es esto. Y aquí tengo T Euler a la menos T. Es lo mismo, pero ahora con T negativo. Es también U por B, que es esto. Y ahí le siguen. Van a hacer lo mismo con el 4 y lo mismo con el 5. Si se dan cuenta, aquí la X está en base a T y la Y también está en base a T. No, sí. O sea, aquí quiero G'. En las tres quiero G'. La demostración no, aunque ya ustedes si quieren lo pueden hacer con calma. Pero haz de cuenta que lo que sigue de aquí es sustituir en la fórmula este por este más este por este. Y luego ya sustituyen las variables y ya tienen G'. O sea, siempre el objetivo es obtener G', que es la derivada ya de esto. De esta X más Y, pero la X con respecto a T y la Y con respecto a T. Una lástima.
¿Ya los anotaron? Sí, profe. Sí. Bueno. ¿Puedo salirme? Sí. Ok, unos 15 minutos, a ver hasta dónde le avanzamos y ya seguimos con el otro tema. Si hay dudas, pues ya me dicen. Nada más una cuestión. Posiblemente, a lo mejor ya cuando veamos integral, ando por ahí consiguiendo un video, pero aquí tengo que incluir sonido en el equipo para que ustedes lo puedan escuchar. No sé si ya había hecho con ustedes pruebas. ¿Ya había hecho con ustedes pruebas de audio? Sí, que Sí, ¿verdad? Ok, entonces ya vi cómo se hace. ¿En otras clases les ponen música o no? no. No, porque yo también creo que también les comenté en aquella ocasión. A los de prepa, pues es como más así. Y me dice, sí, profe, póngame ahí, ponga la que a usted les gusta. Porque hay veces que los dejo así trabajando y se escucha un silencio. Y a veces me desespero. No más que la música que les pongo no es regularmente la que yo escucho, sino que la que yo escuchaba. Pero no tengo ningún problema en ponerla. Porque sé que es para ese fin. La música que pones es música que ya no escucho ahorita. O sea, regularmente no la escucho. O sea, les pongo música de la que yo escuchaba antes. Yo soy ochentero, noventero. Usted póngale que no se preocupe. Ahorita la pongo. Pero les digo, yo que diga, voy a escuchar esa, no, o sea, escucho otro tipo de música. El mismo ritmo, pero igual. Ahorita lo veo. Porque estoy aquí 15 minutos así sin hacer nada. Ahí va ahorita.
¿Alguna duda? ¿No? Ajá. A lo mejor se me pasó un negativo. Sí, me faltó un negativo. Sí, gracias. Sí, porque es T por menos E a la menos T, sí. Para que lo corrijan en el dy sobre dt, me faltó ahí un negativo. Ejemplo 3.